Hola amigos, esta vez vamos a hablar del diodo Zener. Un diodo Zener, tenéis que saber que un diodo Zener no es muy distinto de un diodo convencional. Un diodo es el semiconductor por excelencia, es decir, un diodo conduce en un sentido y no conduce en el otro. ¿Qué es lo que tiene de especial el diodo Zener? El Zener tiene una particularidad con respecto a un diodo convencional, y es que en un sentido conduce siempre, ya sabemos, o si no os lo cuento en breve, ya sabemos que un diodo tiene una caída. Cuando conduce se lleva algo por delante y es una caída siempre estable. Un diodo normal siempre, cuando conduce, se lleva 0,7 voltios, es decir, entre sus extremos hay una caída de 0,7 voltios. Funcionan en ese sentido como una resistencia. Una resistencia, por ejemplo, genera una caída, pero claro, esa caída varía en función del voltaje que le aplicas. Sin embargo, en un diodo no. El diodo no funciona por resistencia, que es variable según la tensión, sino que el diodo siempre provoca la misma caída en conducción. Es decir, en sentido, vamos a decir, de polarización, ¿no? En el sentido en el que circula, por ejemplo, si tenemos ánodo y cátodo, ánodo es positivo, cátodo es negativo. Si tú metes el positivo por ánodo, que sería positivo, y haces conducir hacia negativo, hacia cátodo, lo que sale por cátodo, que sería en conducción, ahí tenemos entre estos extremos 0,7. Es decir, si tú sacas 12 voltios, alimentas a 12 voltios un diodo, y por aquí lo que haces es utilizarlo como una resistencia. Cuando tú mides, aquí tendrás toda la tensión de salida menos los 0,7 que provocan la caída del diodo. Entonces, bueno, eso es un diodo normal, o casi todos los diodos. Hay unos diodos especiales de germanio, que es otro material, en lugar de silicio es germanio, y el germanio tiene una caída más baja, suele estar en torno a los 0,3. Entonces, cuando se diseñan circuitos, te puede interesar a lo mejor un tipo de diodo u otro, por ciertas particularidades, ya no solo de la tensión, sino por materiales, etcétera, etcétera. Pero el diodo Zener, volviendo otra vez, retomando un poco el tema del diodo Zener, el diodo Zener tiene la particularidad de que en el otro sentido, en el sentido inverso, ya que un diodo normal en sentido inverso no conduce, también tienen unas limitaciones, una tensión de barrera que se llama. Cuando superas esa barrera límite, al final conducen por avalancha, que es lo que se llama. Esa avalancha lo que hace, sí puede llegar a conducir, pero también al mismo tiempo destruye la composición del diodo. Entonces tampoco te sirve de mucho. Pero bueno, que sepáis que eso es un diodo convencional. En el diodo Zener, al ponerlo en inversa, en polarización inversa, ¿qué es lo que ocurre? Que provoca una caída de una tensión determinada, y no es 0,7, ni 0,7 ni 0,3, sino que si tú compras un Zener de 5,1, en polarización inversa provoca una caída de 5,1. Si tú compras uno de 2,7, en polarización inversa provoca una caída de 2,7. ¿Qué sentido tiene esto? Esto simplemente es una regulación, es decir, te puede interesar un Zener. Normalmente los Zener se utilizan en regulaciones de muy poquita potencia, de tal manera que tienes un estabilizador de tensión que pase la tensión que pase, al ponerlo en inversa, en paralelo además, entre positivo y negativo, al ponerlo en inversa, en polarización inversa, lo que hacen es, metas 12, metas 24 o metas 7, lo que va a hacer es drenar la tensión excedente, la va a drenar. Y sin embargo, entre sus puntos, entre positivo y negativo, al estar esto en medio, lo que hace es generar la tensión de la cual son
las referencias de 5,1, pues en polarización inversa provocarán 5,1. Ya sea que la fuente metes aquí 12 voltios, como si metes 24. Tienen otro límite. Si supera la barrera, también se pueden destruir. Por eso hay que ver los datasheets con todas las especificaciones del componente. En este caso, por ejemplo, también hay que tener en cuenta que estos tamaños suelen andar en torno a entre los 40, 60 miliamperios, 80 miliamperios. ¿Qué es lo que ocurre? Que este diodo yo no lo puedo conectar directamente entre positivo y negativo, porque también lo destruyo. Para que lo veáis un poco más grandote. A ver, sí, ahí se ve bastante bien. Ese es el diodo tan chiquitito. Esto es un diodo Zener. Y lo que provocas es una destrucción del diodo. ¿Qué es lo que ocurre? Que hay que limitarlos. Son viciosetes. Entonces, si tú los pones directos, lo que haces es la corriente pasa por aquí y empiezan a subir de corriente y se funden. ¿Qué hay que hacer? Una limitación con una resistencia. Si la calculas para unos 40 miliamperios, pues todo depende de la caída. Pues para 40 miliamperios pueden ser una resistencia que ronde los 330 ohmios, los 520, entre 300 500 ohmios. Es más que suficiente. Nosotros vamos a operar con menos corriente, porque lo que queremos hacer es una comprobación sin cargas. Entonces con menos corriente, y lo vamos a hacer con una de 1,5K, de 1500 ohmios, con lo cual la corriente baja de unos 40 miliamperios, la bajamos a unos 6 miliamperios. Trabajamos con muy poquita, pero es suficiente para ver la demostración que queremos hacer. Y ahora lo que vamos a hacer, lo primero es comprobar qué es lo que hace un diodo con el polímetro. Y antes de conectarlo, lo que vamos a hacer es, a ver si enfocamos, vale, perfecto. Vamos a comprobar. Os vais a dar cuenta, también os puede dar el caso, vienen serigrafiados y es muy pequeñita la serigrafía que llevan, hay que verlo con lupa. Pero para el que tenemos mala vista, si ponemos el polímetro en prueba de diodos, os vais a encontrar un dilema, y es que con los Zener en polarización inversa no va a funcionar. Polarización directa sí. Polarización directa, veis que da 0,7. Estos son los voltios que genera de caída, 734 milivoltios. Si lo ponemos en polarización directa, bueno, esto sería inversa, perdón, eso era en directa, esto es en inversa. Veis que el polímetro no es capaz de deciros qué tipo de Zener es. Os lo interpreta como un diodo convencional, que lo que hace es que no hay tensión, infinito, no hay tensión. Entonces, como no hay tensión, no la puede medir. Realmente sí que la hay. Lo que pasa es que el tester, como tiene unos márgenes de trabajo, no va a funcionar con 5, 6, 7 voltios. Entonces te lo interpreta como un diodo convencional. Pero realmente esto es un Zener. ¿Cómo vamos a averiguar qué Zener es? Pues alimentándolo. Ahora vamos a ver este, que es de un valor más bajo. ¿Veis? 0,752, 745, vale. Polarización inversa. Este sí. Este nos está dando 1,9. ¿Veis? Esto es la limitación del propio tester. Realmente este es más. Este no es de 1,9. Este es de más tensión. Y esa tensión la vamos a comprobar ahora. Pero veis, en polarización inversa estamos viendo que nos detecta 1,9 voltios. Pues eso vamos a averiguar realmente de cuánto es. Si se trata de un Zener de 5,1 o de 2,7. En este aún lo ve, en este no se aprecia. Pues la forma de verlo correctamente es alimentándolos y veremos pues de qué se trata. Vamos a conectarlo de tal manera que estará en inversa. Alimentamos en serie la resistencia, aquí meteremos positivo, pasará y unirá con el cátodo del Zener, y este será el positivo de salida, donde mediremos
Y aquí alimentaremos negativo, que es el ánodo del Zener, el positivo. Para que veáis que negativo, positivo, lo que significa está en inversa. En directa no, porque caería en 0,7. Pero en inversa nos va a dar el valor realmente del cual está hecho el Zener, que será un BZX de X voltios. Pues ahora simplemente alimentamos. Por supuesto, no os olvidéis nunca, ponemos esto en tensión. Tampoco es bueno que haya tensión en la parte del diodo, de la prueba de diodos, ¿vale? Pues bueno, alimentaremos este circuitillo. Conectamos primero negativo. Aquí tenemos la tensión negativa y positivo. Vale, vamos a ver. Sí, hay un consumo en la fuente, perfecto. Bueno, ya lo tenemos alimentado, el diodo. En la fuente seguimos teniendo 12 voltios, que aunque no lo estáis viendo, lo vamos a medir. De hecho, cambiamos aquí y veréis que aquí tenemos 12 voltios. Bueno, aunque lo midamos al revés. 11,95, 12 voltios. Vale. ¿Qué tensión tendremos? Vamos a darle la vuelta para que se vea un poquito más claro. Casi queda mejor, ¿verdad? Ahora, ¿qué tensión tendremos en el Zener? 2,7. 2,76 voltios. Es decir, este es un Zener que provoca una caída de 2,7 voltios. Por supuesto, le hemos limitado la corriente. Podemos bajar esto para que la corriente de salida de esto pueda dar hasta unos 40, 60, según los datasheet. Un Zener de 2,7 debería de aguantar unos 80 miliamperios. 80 miliamperios que posiblemente pues sea una resistencia de 200, 270, por ahí andará. Entonces, esto es con un Zener de 2,7. Ya hemos averiguado lo que el tester no era capaz de decirnos, 2,7 voltios. Este es un Zener de 2,7. Un BZX 2,7. ¿Habéis visto? Qué fácil. Y ahora vamos a hacer la prueba con este otro Zener, a ver de cuánto es. Ya sabéis, el lado de la rayita, eso es cátodo, eso es negativo. Negativo hacia positivo. Polarización inversa, ¿de acuerdo? Así que conectamos aquí y vamos a ver si este Zener es lo que promete. Le damos alimentación. Sí, funciona y de momento no se destruye. Pues veremos, ahora veremos, vamos a ver. Aquí tenemos los 11,95 y si cambiamos a la salida, 5,19. Es decir, este es un Zener de 5,1, siempre dan un poquito por encima. Para que veáis cómo funciona. Si yo ahora, por ejemplo, le diera la vuelta, vais a ver, se comporta como un diodo convencional. Y un diodo convencional provoca una caída de 0,7. Entonces le damos la vuelta, siempre con las limitaciones de corriente, porque si no son muy viciosetes. Ahí tenemos 12 voltios y aquí tenemos 0,7. Así lo veremos un poco más claro. 0,786. Se comporta como un diodo normal y corriente. Pero realmente es un Zener. Un diodo normal en la posición inversa no actuaría para nada. Digamos que es una barrera, con lo cual es como si no estuviera. Sí que se comportan, se suelen poner para inversiones de polaridad y se ponen en inversión, o sea, en un diodo convencional en polarización inversa, para que realmente sean una barrera y cuando tú cambias la polaridad genere un cortocircuito y se funda, de tal manera que te da tiempo a retirarlo. Vale, aquí tenemos, se pasa de voltaje y aquí tenemos el 5,1, 5,2. Así que esto era lo que quería mostraros. Así es como se averigua cuando el polímetro no te lo permite. De esta manera se averigua de qué tensión se trata cada uno de los Zener. Hay a veces que ocurre que la serigrafía que llevan, a ver si se ve aquí, esta serigrafía en muchas ocasiones ocurre
que no se ve porque está muy sobada, se borra. También cuesta mucho verla. Si no es con una lupa no conseguiréis verla. Entonces es complicado identificarlos. Si tenéis un puñado de estos, pues posiblemente no lo sabréis nunca de cuánto es cada uno. Y esta forma tan sencilla pues os permitirá el poder verlo. ¿Veis? No sé si en algún momento se ve el 5,1. Pero bueno, simplemente quería mostraros este pequeño detalle, sin importancia, y para que vierais cómo funciona un Zener y para qué se utiliza. Esto se utiliza pues en circuitos de muy poca potencia, pues para consumos muy bajos, circuitillos muy sencillitos, pues actúan como estabilizadores de tensión. También se pueden utilizar luego colocados, esto sería una tapa de regulación que no consume, y luego la potencia realmente la consumen, esto va transmitido a un transistor de potencia, lo que significa que estos actúan de regulación con muy baja potencia, y la potencia de verdad lo que hacen estos es regularle la tensión a los que realmente sacan la potencia, que son los transistores de potencia. Es como cuando en electricidad utilizas el mando de maniobra que lleva baja potencia y gestionas el mando de potencia, que son los contactores que sí que llevan la chicha de verdad. Pero claro, van gestionados y regulados a través de lo que sería la etapa de mando. Pues para esto se pueden utilizar. Es, digamos, la forma más básica de regulación de tensión. Así que bueno, con esto no me quiero extender mucho más. Espero que os haya gustado y hayáis visto un poco cómo funciona y cómo se conectan los Zener. Sobre todo, no los uséis nunca sin una resistencia calculada, porque si no, lo que os digo, se funden. Les pasa como a los diodos LED, son viciosetes y se funden de mirarlos. No, es como cuando tú le dejas a una tortuguita comida de más, pues no va a mirar de decirme, le voy a guardar un poquito para mañana, no, se lo va a comer todo. Pues estos hacen lo mismo, son dragones. Entonces hay que regularles la comida, ¿de acuerdo? Venga amigos, espero que os haya gustado y nos vemos en la próxima ocasión. Hasta luego.